Muy buenas tardes, hoy en Cruz FM les contaremos algunas leyendas urbanas, las cuales se dicen que algunas son verdaderas, pero nadie sabe cuáles. A continuación, Perico les contará la leyenda del misterioso sepulcro de la Catedral Metropolitana. Así es, Juan. Hoy les contaré una historia muy antigua y un poco aterradora, cuyo nombre es El misterioso sepulcro de la catedral. Y comienza así. Nuestra catedral guarda un pavoroso secreto que ha permanecido encerrado y sellado durante siglos en un sarcófago de mármol blanco. La primera catedral se construyó en 1521 por mandato y dirección de Hernán Cortés. Posteriormente, en el año 1536, conforme a que la colonia creció y los indígenas conversos se multiplicaban, nació la necesidad de ampliarla, derribando la edificada por el conquistador. Durante su construcción, los frailes franciscanos vivieron ahí, en las habitaciones improvisadas, techadas solamente con tejas. En el año de 1629 ocurrió una terrible inundación que anegó la catedral en construcción y también la sacristía, y fue entonces cuando los frailes Tomás de Salazar y Miguel de había descubierto el sarcófago. Los frailes avisaron de este hallazgo al Padre Superior, quien no supo qué hacer con aquel misterioso sarcófago, pues las aguas de la inundación no permitían maniobrarlo. Así que lo movieron a un lugar que solo quedaba el lodo producido por el agua. Así pasaron los días, hasta que las aguas bajaron, y entonces el Padre Superior preguntaba a los frailes Tomás y Miguel si recordaban el lugar exacto en donde inicialmente lo habían encontrado. Los frailes contestaron que era imposible saberlo, ya que el agua impedía reconocer el terreno. El Padre Superior ordenó a los frailes que limpiaran el sarcófago para así poder abrigar el nombre del difunto que se encontraba dentro y la fecha en la que había muerto. Cuando estuvo limpio no se encontró ningún dato, pero mientras los dos frailes lo limpiaban, Fray Miguel hizo un descubrimiento al cual no le dio importancia en ese momento. Se dio cuenta de que la parte baja del hábito de Fray Tomás presentaba una rotura, algo como un desgarre. Fray Tomás pensó que posiblemente aquel desgarre se produjo con un clavo de los muchos que había en la construcción, pero pronto recordó que cuando terminó de limpiar el sarcófago, sentó sobre la descartada y sintió como si alguien le estuviese jalando el hábito de esa misteriosa tarde. Llegaron a la construcción los arquitectos y maestros de obras. El Padre Superior les mostró el extraño y misterioso sarcófago. Mencionó no haber encontrado ningún nombre o fecha que les guiara para saber quién había sido enterrado dentro de él. El maestro de obras tampoco entró en el lugar exacto donde estuvo durante la inundación. Decidieron dejarlo en el lugar donde estaba hasta que pudieran hablar con las autoridades eclesiásticas y el señor virrey. El sarcófago permaneció en el interior de la catedral en construcción, y cuando el sol estaba a punto de ocultarse, Fermín de Huesca, joven organista, llegó a la catedral para afinar el órgano. Entonces descubrió el sarcófago y se detuvo ante él. Sentado por la curiosidad, inspeccionó y vio que no tenía nombre alguno, pero descubrió que el sarcófago tenía una hendidura en una esquina de la tapa. Cuando se asomó por aquella hendidura para intentar ver el interior, su sorpresa fue enorme. De pronto escuchó un ruido y vio que algo se movía. Entonces se retiró asustado, pensando que posiblemente se trataba de una rata, aunque el silencio y la soledad hacían más siniestro aquel sarcófago. Su juvenil curiosidad pudo más que su miedo, y nuevamente se acercó e introdujo por la hendidura un papel que envolvió a manera de rollo para facilitar su entrada por el agujero. Pero cuando creyó que el roedor mordería el papel, sintió fuerte girón, como si alguien lo hubiese jalado desde el interior. Entonces sacó el papel y se sorprendió cuando no tenía mordeduras, sino que sus bordes estaban renegridos y cortados. Y en su desafortunada carrera por uno de los pasillos de la catedral se encontró con el Padre Superior, quien al verlo tan agitado le preguntó cuál era el motivo de su angustia. El joven le respondió que dentro del sarcófago había alguien. Le enseñó las manchas que tenía el papel, pero el superior le dijo que seguramente eran figuraciones suyas. Aquel joven organista, temblando de miedo, dijo que no volvería a acercarse al sarcófago. Insistió diciéndole que dentro de él había algo vivo, y entonces se fue a toda prisa. El Padre Superior, alumbrado por un cirio, se acercó sin ningún temor al sarcófago y miró que la hendidura era muy pequeña, pero que cabía la posibilidad que a través de ella hubiera introducido algún ruido. Pegó el ojo en el agujero y a la vez que intentó alumbrarse con la luz del cirio, de pronto se muerto aterrorizado y gritó: ¡Santo Dios! Comenzó a rezar y retrocediendo poco a poco se alejó de ahí. Al día siguiente, las obras de construcción de la catedral se paralizaron. El franciscano acudió al Santo Oficio
El señor oidor le pidió que explicaran lo que había creído haber visto dentro del sarcófago, pero no pudo descubrirlo. Lo único que pudo decir es que era algo espantoso, y que tampoco sabía si se trataba de un hombre o de un animal, que quizás eran ambas cosas, o que se trataba de un espíritu maligno que había sido encerrado ahí por alguna obra demoníaca. Entonces solicitó al Santo Oficio su intervención para poder sacar del sarcófago la cosa espantosa que ahí se encontraba. El Santo Tribunal ordenó que nadie entrara a la catedral, y que esa noche ellos mismos realizarían un exorcismo. Esa noche, a puerta cerrada, el exorcista y la Santa Hermandad llegaron a la catedral, y después de esos exorcismos y salmodias religiosas, se ordenó abrir aquel sarcófago. Los hombres trabajaron arduamente, ya que la tapa estaba sellada, pero por fin de muchos esfuerzos, la tapa cayó al suelo, produciendo muy ruidos espantosos, como si fueran truenos, tormentas o alaridos. Toda la tierra pareció temblar, una fuerte ráfaga de aire apagó los cirios y faroles. Entonces, ante la mirada atónita de los frailes y los miembros del Santo Oficio, algo escapó del sarcófago. Era algo horrible y sin forma. Cuando por fin todo pasó, encendió los cirios y faroles, descubriendo entonces que el oidor Cervantes había muerto de miedo. Al seguir alumbrando con el farol, miró que tendido en el suelo se encontraba el fray Antonio de Mérida, que también estaba muerto. Posteriormente, otro de los ayudantes hizo otro siniestro descubrimiento. Eran unas extrañas huellas sobre el lodo. Nadie supo qué decir. Entonces, el señor obispo tomó la decisión de consultar con sus superiores de España para que le ilustraran acerca del horrible hecho. Cuando estaban a punto de retirarse de aquel lugar, otro de los ayudantes se atrevió a mirar al interior del sarcófago. Todos los ojos se volvieron hacia aquel ataúd de mármol, creyendo que ahí estaba otro ser espantoso. Pero se encontraron dos objetos que no hicieron otra cosa más que aumentar el temor de aquellas personas. Ahí estaba el pedazo de afito de Fray Tomás y el pedazo de papel pautado que introdujo el organista. Nunca se supo lo que sucedió, ni qué fue la cosa que escapó de aquel sarcófago, pero cuenta la leyenda que en el año de 1935, tiempo en que la catedral fue despojada por pillos y truanes, fue retirado un ciprés frente al altar mayor, sembrado en 1818, por resultar estorboso, que presumía que debajo de él fue descubierto el sarcófago de la leyenda. Ahora, nuestro compañero Juan nos contará una leyenda un poco extraña, la leyenda de la mulata de Córdoba. Por favor, Juan Pablo, ilústranos con tus palabras. Gracias, Perico. Bueno, esto dice la leyenda. Cuenta que una vez en la ciudad de Córdoba, Veracruz, allá por el año de 1618, o sea, hace casi 400 años, cierto día apareció una mujer de gran belleza. Nadie sabía de su origen, a pesar de los años, nunca envejecía. Para la mayoría de las personas, la mulata era una bruja que había hecho pacto con el diablo y éste la visitaba todas las noches. Lo anterior lo aseguraban los vecinos, porque al pasar a las 12 de la noche por las rejillas de las puertas y ventanas se escapaba del interior una extraña luz de fuego, como si hubiera un incendio. También cuenta la leyenda que la mulata no apareció así por la arte de magia, sino que en realidad que fruto de amor de entre una señorita española que de mucho dinero y su novio, un trabajador de su finca. Parece que la joven madre murió en el parto y el padre fue desterrado por los abuelos, por lo que nunca se supo más de él. La niña creció con su nana y nunca convivió con los abuelos, pues estos querían olvidar el dolor que les causó la muerte de su hija en esas condiciones. Pobres, se perdieron la oportunidad de convivir con su nieta, que no solo era linda físicamente, sino también de gran corazón. Cuenta que la niña, que sacó los ojos almendrados de su madre y el color mezclado de sus padres, se fue transformando en una mujer de enorme belleza, a la que con el tiempo la gente fue llamando la mulata de Córdoba. A pesar de su belleza, no se le conocieron amores. Las puertas de su casa permanecían siempre cerradas para los galanes, enamorados y los caballeros más elegantes de la villa de Córdoba, quienes no permitían más que reconocer humillados su derrota, y claro, el rechazo es algo que cuesta trabajo aceptar, por lo que los jóvenes en las reuniones sociales comenzaron a correr rumores de que la mulata no aceptaba a nadie, seguramente porque era la novia del mismísimo Satán. Muy ajena a esto, la muchacha iba con su nana los domingos a la iglesia y hacía obras de caridad, y todo aquel que necesitaba su ayuda era escuchado y complacido sin importar clase social o situación económica. Era una excelente abogada,
sobre todo en casos más desesperados. Continuamente se le veía caminando bajo el ardiente sol del mediodía y subiendo y bajando lomas acompañada por algún enviado de las personas que solicitaban sus servicios. Gente pobre necesitaba de auxilio. Y es que nunca faltaba que si un nacimiento, una herida de machete, un piquete de víbora, una quemadura o cualquier situación en la que ella siempre estaba dispuesta a ayudar, aunque claro, también había algunas familias de alto rango que secretamente solicitaban sus servicios para consultar los horóscopos, y así fue que con el correr de los días la fama de buena curandera se fue extendiendo poco a poco por el pueblo y sus alrededores. En aquellos años de epidemias y calamidades, cuenta que valían docemente únicamente de las muchachas hierbas de su nada le había enseñado a utilizar, empezó a realizar curaciones que parecían maravillosas. Y como sus abuelos, si bien no le dieron cariño, estuvieran pendientes de que no le faltara educación, sabía de matemáticas y podía predecir eclipses. Siempre estaba lista para calmar el dolor físico o la pena del alma con dosis de cariño o consejos adecuados. Pero la envidia tiene muchas caras y pronto la gente ignorante o supersticiosa se encargó de decir de la hermosa mulata tenía pacto con el diablo. Como desconocían su historia y la veían vestirse con finos vestidos, se dio por aceptar que poseía poderes mágicos. Se contaba también que por las noches en su casa se escuchaban extraños lamentos y cuando algunas personas la espiaban y éstas las descubrían, afirmaban que las atacaba y después se perdía en la oscura noche sin dejar rastro. Si cada persona contaba la historia y lamentaba un poco de su cosecha para hacerla más interesante, hasta llegaron a decir que poseía el don de la ubicuidad. Podía ser vista en distintos rumbos de la villa al mismo tiempo. Al final de cuentas, no sabemos cómo es que fue a darle a la cárcel. Algún galán despechado, envidia ante tanta bondad, enojo de los curanderos que iban perdiendo clientela, avaricia. La mulata no solo era bella y generosa con los necesitados, también heredada de sus abuelos, era inmensamente rica. Se decía que poseía, además de la hacienda, enormes barriles de barros llenos de polvo de oro. La razón es lo de menos. Lo único que sabemos es que estos chismes llegaron hasta los oídos del Tribunal de la Santa Inquisición, que era una institución muy severa traída de España, donde juzgaban a los individuos que ellos consideraban que no vivían de acuerdo a sus reglas y a quienes castigaban durante los famosos autos de fe, juzgándolos como brujos o charlanes. Así después la leyenda nos cuenta que fue conducida hasta el castillo de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz, que era una cárcel para ser juzgada como hechicera. Allí fue encerrada en una de las celdas donde pasaba las horas tras los pesados barrotes mirando por una ventana la inmensidad del cielo. Pero en el caso no se había olvidado, un buen día se escuchó el rumor de que el próximo fin de semana se daría una sentencia. Seguramente la hoguera sería el fin de aquella pobre infeliz, pero nada, una mañana se soltó la bomba a la ciudad. Quedó boquiabierta al enterarse que la mulata de Córdoba había escapado del castillo de San Juan de Ulúa y se había ido hasta Manila, Filipinas, ayudada por el mismo diablo quien la abrió la reja. La verdad de los hechos es que un día la hermosa joven, quien a base de buenos tratos se había ganado la estimación de su guardián, a quien seguramente había sanado también de alguna dolencia, le rogó amablemente que le consiguiera un pedazo de carbón. Extrañado, el guardia, por tan raro antojo, pero ansioso de servirla a la tan bella prisionera, le llevó a la celda lo que aquella pedía. Pasaron las horas en las que la mujer, embardunada de carbón a la pared llena de humedad y moho, el guardián moría de curiosidad de ver lo que hacía la mujer con tanto afán, al grado que había olvidado tomarle el vaso de agua y el mendrugo de pan de aquel día. Esa mañana entró al calabozo en el que se encontraba la supuesta bruja y quedó sorprendido al ver que en uno de los muros pintados con carbón, un hermosísimo velero, el asombrado carcelero veía la pared sin atinar a decir palabra. La mujer, con las manos en la cintura, admirando su obra, le preguntó: ¿qué le falta a este navío, buen hombre? A ese barco únicamente le hace falta navegar. Es perfecto, respondió el vecino.
Pues si quieres navegar y muy lejos, ¿cómo? A ver. Así, dijo la mulata, saltando al velero, que al sentir su peso hinchó todas sus velas y doblando la esquina desapareció por uno de los rincones del calabozo. Para finalizar, nuestro compañero Perico nos va a contar la historia sobre el almohadón de plumas. El almohadón de plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heredó sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, aunque aquellas veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche, juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordan, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante 3 meses vieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado al menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido lo contenía siempre. La casa en que vivía influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso producía una otoñal impresión de palacio encantado, dentro del vidrio glacial del estuco. Sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de despaciche frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban un eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera estabilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Anicia pasó el otoño. Había concluido, no obstante, en echar un velo sobre sus antiguos años. Y aún vivía dormida en una casa hostil, sin querer pensar en nada, hasta que llegara su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo el ligero ataque de influenza, que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Se arrastró insidiosamente y al fin, una tarde, pudo salir al jardín. Apoyaba en el brazo de su marido. Miraba indiferentemente uno a otro lado. De pronto, Jordan, con una onda de ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza. Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la más leve caricia de Jordan. Luego, los sollozos fueron retardándose, y aún quedó un largo rato escondido en su cuello, y sin moverse ni pronunciar una palabra. Fue ese último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordan la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absoluto. No sé, le dijo a Jordan, en la puerta de la calle. Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llame enseguida. Al día siguiente, Alicia parecía peor. En la consulta se constató una anemia agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas en pleno silencio. Pasábanse horas y horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordan vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la casa, deteniéndose un instante en cada extremo. Pronto, Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmendrujándose abiertos, no hacía sino mirar a la alfombra a uno a otro lado del resplandor de la cama. Una noche, de repente, Juan Pablo nos contará cómo termina esta emocionante historia. Adelante, Juan. Muchas gracias. Una noche quedó de repente con los ojos fijos. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se pelaron de sudor. Jordan, Jordan, clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordan corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia lanzó un alarido de horror. Soy yo, Alicia, soy yo. Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largos ratos de estupefacta confrontación, volvió en sí y sonrió. Y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora temblando. Entre sus alucinaciones más profundas, hubo un antropoide
apoyado en la alfombra sobre los 2 dedos, que tenían fijos ojos sobre ellas. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí adelante de ellos una vida que se acababa desangrándose día a día, hora a hora, y sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía con estupor, mientras ellos la pulsaban pasándola de uno a otro lado la muñeca, inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Psst. Se encogió de hombros desalentados el médico de cabecera. En su caso inexplicable, poco hay que hacer. Solo esto me faltaba, respondió Jordan, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravando de tarde, pero se remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama y con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más, apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran la almohada. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma monstruosas, que arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los días finales deligó sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oían más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordan. Alicia murió por fin. La sirvienta, cuando entró después de hacer la cama sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. ¡Señor!, llamó a Jordan en voz baja. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordan se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel, efectivamente, sobre la funda. A ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras, murmuró la sirvienta. Después de un rato de inmóvil observación, levántelo a la luz, le dijo Jordan. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando aquel lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordan sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay?, murmuró con la voz ronca. Pesa mucho, articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordan lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordan cortó la funda y la envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda boca abierta, llevándose las manos crispadas a los lados. Sobre el fondo entre las plumas, moviéndose lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Todos los días al anochecer, desde que Alicia había caído en la cama, había adherido sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a los dientes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La emoción de haría el almohadón sin duda había impedido al principio su desarrollo, pero después de que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, el monstruoso había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. Gracias por escucharnos esta tarde con unas leyendas un poco aterradoras. Bueno, esperemos nos escuchen en la próxima reedición de Cruza FM, la radio que te sintoniza. Nos vemos.